Muy buenas tardes para todos. El Centro de Pensamiento Pedagógico de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado y la institución universitaria de Envigado les dan la bienvenida al seminario sobre enseñabilidad de los saberes. Estos seminarios son un espacio de encuentro para la reflexión en torno a la antropología, la epistemología, la pedagogía y la didáctica de los distintos campos del conocimiento, en torno a los cuales los docentes del municipio de Envigado agenciamos procesos de formación con nuestros estudiantes que den lugar al surgimiento de ciudadanos libres, responsables, respetuosos, apasionados por la ciencia, la filosofía, las artes y la tecnología. A todos los asistentes y conferencistas, gracias por haber aceptado esta invitación y por participar de este gran proyecto. Este evento será grabado para fines académicos y de difusión. Les solicitamos por favor a los asistentes mantener sus micrófonos apagados y a nuestros ponentes encender sus cámaras una vez se les solicite. Vamos a dejar entonces a este seminario con la intervención de Carlos Alberto Palacio Gómez. Él es PhD en filosofía y docente investigador de la IUE, quien nos hablará sobre el malestar en la cultura y la cultura matriarcal-patriarcal. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. A los asistentes, a Paola, que nos acompaña de la Escuela de Arango, de la Escuela Superior de Arango, a Hugo, a Juan José, a nuestro compañero César Jaramillo, y bueno, y a las personas que sin duda se van a ir integrando a lo largo de esta presentación. Bueno, antes de compartir la reflexión que traigo para el día de hoy, expresarles pues el deseo que nos acompaña en el Centro de Pensamiento Pedagógico para que estos encuentros alrededor de la enseñabilidad de los saberes se nos vuelvan una tradición en el municipio de Envigado. Para el seminario del día de hoy hemos invitado a todos los docentes del CEFID, a todos los docentes de la institución universitaria Envigado, a todos los docentes de la Escuela de Arango y a todos los docentes de la básica primaria, secundaria y media de la Secretaría de Educación del Ecosistema Educativo 4.0. Entonces vamos a perseverar en este propósito de que tengamos en el municipio de Envigado un movimiento pedagógico que transverse y movilice las distintas instancias, los distintos niveles y los distintos ámbitos y los distintos estamentos de quienes estamos comprometidos con la educación del municipio. Muy bien, entonces hay que perseverar si queremos sacar adelante un proyecto de larga envergadura que produzca en el municipio de Envigado una transformación cultural profunda de mentalidad desde la educación. Pues bueno, debemos asumir que es una tarea que demanda un esfuerzo significativo, y para eso entonces simplemente basta con que seamos conscientes de lo arduo de esta tarea y de la perseverancia que nos debe acompañar a nosotros como, digamos, los líderes de esta propuesta. Bueno, mis queridos compañeros, entonces el día de hoy voy a compartirles una reflexión en torno al malestar en la cultura y la cultura matriarcal-patriarcal, la pertinencia que tiene esta presentación en relación con el objeto de estudio que nos convoca, que es la enseñabilidad de los saberes en ciencias sociales y humanas, tiene que ver con el hecho de que, como ya muchos de ustedes lo saben, me preocupa mucho que en el ámbito de la educación estemos partiendo de unos presupuestos antropológicos que, como lo voy a expresar a través del texto, pueden dificultar la tarea, digamos, lo prioritaria que tenemos en la educación actualmente en nuestra nación, que consiste en inducir una transformación cultural profunda de mentalidad, y que esa transformación cultural profunda de mentalidad no sea una retórica, sino que se exprese en la inducción de unas relaciones culturales que en últimas no produzcan violencia contra los niños, que hagan que la violencia contra los niños sea cero, que la violencia contra las mujeres sea cero, que la violencia contra los hombres sea cero, que la violencia contra todo ser vivo sea cero. En este momento nos empaña un poco el ánimo la noticia que se divulgó el día de ayer en Envigado, según la cual tres mascotas, tres perritos de compañía,
fueron objeto de maltrato o de envenenamiento. Entonces, esa transformación cultural profunda de mentalidad que queremos promover desde el Centro de Pensamiento Pedagógico con el apoyo de nuestro secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco, pasa por ese propósito concreto, que logremos generar una cultura que tienda a cero en la manifestación de sus índices de violencia contra los niños, contra las mujeres, contra los hombres y contra cualquier ser vivo en general. Y eso no es imposible, es algo que podemos alcanzar, pero como espero que quede claro a través de la presentación, es necesario que nos desprendamos de algunos prejuicios que yo considero impiden que ese proceso profundo de transformación cultural cobre vida y logre arrojar los resultados que acabo de mencionar. Bueno, mis queridos compañeros, el malestar en la cultura y la cultura matriarcal-patriarcal. Todo proyecto educativo se fundamenta en unas nociones sobre el ser humano, sobre el conocimiento y sobre la educación de una manera explícita o implícita. Al fin y al cabo, son los tres términos que dimensionan el ámbito de la educación, en tanto que ella se da entre seres humanos para un propósito humano que implica el saber o el conocimiento que se desea impartir. Si queremos pensar la posibilidad de una transformación cultural profunda de mentalidad para nuestra nación, parece pertinente revisar esos presupuestos antropológicos, epistemológicos y pedagógicos desde los cuales hacemos educación, puesto que es posible que en los mismos presupuestos de los cuales partimos para hacer educación estén agazapados los obstáculos epistemológicos que nos impiden evolucionar hacia una sociedad más amable, ética, incluyente, equitativa, armónica y, en últimas, más luminosa, fraterna y feliz. El solo hecho de reconocer que la historia de la humanidad que se narra en nuestra sociedad, que es prioritariamente la que va desde los griegos hasta nuestros días, está constituida por una serie ininterrumpida de confrontaciones, guerras, exterminios, desplazamientos y saqueos. Hace comprensible que tengamos una noción del ser humano como un ser constitutivamente conflictivo y belicoso. Pero ¿sí será ello aplicable a toda la historia de la humanidad y a todas sus culturas? La idea de que el ser humano es hostil y conflictivo por naturaleza debe influir de alguna manera en la forma como educamos y, por lo tanto, en los resultados que obtenemos. Esa idea de que el ser humano es combativo y malo por naturaleza debe incidir abierta o subrepticiamente en las prácticas educativas y en los efectos formativos producidos. Aún en la educación emancipatoria, si no se reconoce la necesidad de introducir un cambio en las dinámicas emocionales reinantes en el tejido de una agrupación humana, no se alcanzará a configurar el tejido de una comunidad o de una sociedad. A propósito, por estos días escuchaba a un profesor universitario hablando sobre el amor y decía que cuando el amor nos llegaba por las vías del enamoramiento, era similar a un país potente que llegaba a invadir a un pueblo débil e indefenso. A pesar de que es claro que el término de la comparación que utiliza el profesor es el arrobamiento, el símil de todas maneras me condujo a preguntarme si será una invasión despiadada la imagen más adecuada para expresar lo que sentimos cuando nos enamoramos. ¿Sí será cierto eso de que en el amor y en la guerra todo se vale? ¿Será realmente verdad de que si te quiero te aporrio? ¿O serán todas esas imágenes formas de ver el amor desde la mentalidad matriarcal, patriarcal, tan proclive y veneradora de la guerra, de la confrontación y del conflicto? Ahora bien, pasando al campo de la educación, digamos que la escuela surge espontáneamente del vivir de los seres vivos. Hay escuelas de delfines, de elefantes, de ballenas, de lobos, etc.
Los seres vivos que participan del vivir familiar, los mamíferos en especial, pasan en el devenir de su vivir de círculos relacionales más restringidos a otros más amplios, como lo son el útero, la relación materno-infantil, la relación con la familia, con los vecinos, la relación en la escuela y la relación con la sociedad en su conjunto. Y en todos estos tránsitos, la educación juega un papel preparatorio y acompasador. Lo peculiar de los seres vivos, de los seres humanos como seres vivos, es que hacemos nuestro vivir en la cultura. Tal vivir hace de nuestra biología una biología cultural, ni más biológicos ni más culturales. Desde una mirada procesal, los humanos somos el fruto de una biología que nos abre la posibilidad del vivir cultural, y el vivir cultural va modulando nuestra biología y todo lo que ella implica, incluido nuestro espacio psíquico. Los seres humanos habitamos en conversaciones y conversando generamos mundos. En otras palabras, las conversaciones poseen un carácter generativo, poseen la capacidad de abrir nuevos territorios existenciales que surgen como dominios cognitivos o como espacios epistemológicos. Todo territorio existencial implica un saber. Las diferentes conversaciones originan diferentes dinámicas emocionales, propician distinciones particulares, generan diferentes tecnologías y configuran diferentes sistemas de valores y de preferencias. El conversar es, pues, generador de distintos mundos y de diferentes formas de vivir y de convivir. Y es a esas formas de vivir y de convivir en el lenguaje, generadoras de mundos, a lo que denominamos cultura. Y las llamamos así porque dichas maneras, modos y formas de vivir y convivir no están sedimentadas en nuestra biología, sino que surgen como una posibilidad de nuestra biología a partir de unas interacciones particulares entre individuos que llamamos conversar y que constituye el lenguaje que nos permite narrar, describir y explicar. Cultura significa modos de vivir y convivir en el lenguaje por medio de conversaciones que se propagan, se reproducen o se les aprende viviendo y conviviendo en el conversar. Ahora bien, el vivir y convivir en nuestra cultura matriarcal-patriarcal son en gran medida productores de malestar. Ya mencionamos el malestar de la guerra, pero es larga la lista de situaciones generadoras de malestar en nuestra cultura. Para evocar el malestar psicológico, basta mencionar tan solo el DMS-5. Desde el ámbito del psicoanálisis, Sigmund Freud abordó el problema del malestar en la cultura en uno de sus textos más legendarios, que lleva dicha expresión por título precisamente. Me refiero al libro El malestar en la cultura. La pregunta de Freud era por la causa del malestar en la cultura. Anotemos que para Freud, la humanidad vivió desde el comienzo de su historia en culturas patriarcales. El planteamiento del mito del parricidio y de la horda primitiva es una explicación del surgimiento de la cultura. Recordemos que Freud imagina que en el comienzo de nuestra especie, en el momento fundacional de la cultura, existía un clan, una horda primitiva que era gobernada por un macho alfa que disponía de todas las mujeres y sometía al resto de los machos. Freud imagina que hubo un momento en el cual los machos sometidos, frente a la inconformidad de la desigualdad que tenían, ¿cierto?, frente a los derechos o privilegios de los cuales gozaba el macho alfa, resolvieron reunir sus fuerzas y asesinarlo. Ese relato lo que expresa es que los machos que asesinaron al macho dominante, después de constatar
la falta que hacía la presencia de él para mantener la seguridad del clan, para preservar la manutención del clan, hizo que en ellos surgiera un sentimiento de culpa que hizo a su vez que cada uno asumiera la voluntad originaria del macho alfa que los gobernaba. Y esa voluntad originaria del macho alfa que los gobernaba consistía básicamente en que cada uno asumiera la privación de la posibilidad de satisfacer su deseo sexual dirigido hacia su progenitora. Muy bien. Entonces, dicho eso, retomemos el texto. La pregunta de Freud era por la causa del malestar en la cultura. Recordemos que para Freud, la humanidad vivió desde el comienzo de su historia en culturas patriarcales. El planteamiento del mito del parricidio y de la horda primitiva es una explicación del surgimiento de la cultura según la cual todo parte de un trasfondo patriarcal, expresado por la figura del macho alfa del clan primitivo que disponía de todas las mujeres y dominaba al resto de machos. Trasfondo patriarcal que se perpetuó en el clan cuando los demás machos interiorizaron la ley del padre por el sentimiento de culpa que les produjo, después de haberlo asesinado, el constatar las bondades que su mandato traía en cuanto a la manutención, a la preservación de la seguridad del clan y a la conservación de un determinado orden en él. Es decir, Freud nos plantea un mito fundacional de la cultura con un trasfondo estrictamente patriarcal. Hay un hombre que es dominante, que somete a los otros hombres, que dispone de todas las mujeres. Es decir, la figura central del mito que propone Freud para explicar el surgimiento de la cultura es un mito con un marcado sello patriarcal. El deseo de la mujer no aparece por ningún lado. Las mujeres simplemente son objetos de deseo, son objetos de apetito sexual, pero no aparece la mujer como una protagonista de esta historia a través del protagonismo a través del cual se le reconozca también su independencia, su autonomía y su autoridad. Eso no aparece en el mito fundacional que nos propone Sigmund Freud. En su indagación, Freud aborda el análisis de distintas vías que el ser humano ha explorado en busca de la obtención del placer y de la evitación del displacer que generan el cuerpo, el mundo exterior y la relación con los otros seres humanos. Y después de analizar cada uno de ellos, llega a la conclusión de que el malestar en la cultura es inevitable y que se desprende del hecho de que la condición para que la cultura emerja es que haya una prohibición a nuestros deseos eróticos y tanáticos más profundos. Ahora bien, una postura alternativa o contraria a la propuesta por Freud que acabamos de abordar someramente, es la de Humberto Maturana y Jimena Dávila, los chilenos creadores del ámbito de reflexión denominado biología cultural. Estos pensadores sostienen que el malestar en la cultura no es constitutivo, como lo plantea Sigmund Freud, sino que es producto precisamente del vivir y convivir cultural, matriarcal, patriarcal. Esta causa del malestar en la cultura no fue abordada por Freud en su estudio. Es decir, Freud no analizó las causas del malestar que el vivir en la cultura matriarcal, patriarcal implica. Muy bien, en su estudio de las distintas vías por las cuales el ser humano busca ampliar el placer y disminuir el displacer, no consideró la cultura matriarcal, patriarcal en este estudio, precisamente porque en tanto que Freud pensaba que la cultura patriarcal era la única que había vivido la humanidad durante toda su historia, no tenía sentido indagar por ella como fuente de malestar, dado que no había ninguna alternativa cultural con la cual contrastarla y que le permitiera verla desde esta perspectiva. Mientras para Freud, el malestar en la cultura es constitutivo del vivir cultural, la mirada de la biología cultural de Maturana y de Jimena Dávila
nos indica que lo constitutivo del surgimiento del vivir cultural humano fue el amor y el juego. Esta es una postura diametralmente opuesta a la que plantea Sigmund Freud. Desde el punto de vista de la biología cultural, lo constitutivo del surgimiento del vivir cultural humano fue el amor y el juego, dado que sin la emoción del amor en el origen de nuestra especie, nuestros antepasados no habrían vivido en la cercanía corporal y en la confianza emocional necesaria para que ellos, como individuos entre sí, comenzaran a relacionarse de una manera frecuente y recursiva que diera origen a una forma de relacionamiento específico que produjera el lenguaje a través del conversar. Este es un planteamiento, a mi manera de ver, muy potente de Humberto Maturana y de Jimena Dávila. Si la especie humana se define por ser biológica cultural, básicamente por el hecho de que somos seres vivos que habitamos en el lenguaje, que habitamos en el conversar y que habitamos en la cultura, la pregunta por el surgimiento del humano nos conduce a preguntarnos por el origen del lenguaje, por el origen del conversar. Y al preguntarnos seriamente por el origen del conversar desde una perspectiva generativa, llegamos necesariamente a la conclusión de que para que el conversar o el vivir en el lenguaje surgiera, fue necesario que los individuos que participaran de tal acontecimiento estuvieran fundamentalmente embargados por emociones que permitieran la cercanía corporal. Y ni las emociones de la agresión ni de la hostilidad permiten la cercanía corporal. No permiten la cercanía corporal necesaria para que esos individuos sigan coordinando sus acciones hasta que lleguen a un punto tal de refinamiento de esas coordinaciones de acciones que ellas se conviertan en el conversar que implícitamente alberga el lenguaje. La condición biológica emocional para que haya lenguaje entre seres vivos, específicamente entre seres humanos, es que haya emoción mutua de aceptación de los individuos involucrados en la relación, que permita que surja la interacción que apreciamos como el conversar. El lenguaje es un fenómeno de relación entre seres humanos, no es algo abstracto que flote, sino que ocurre, y se sostiene en las relaciones que sostenemos los seres humanos al conversar. El modo de vivir y convivir propio del surgimiento del humano y en la gran mayoría de la historia de nuestra especie, que se estima en aproximadamente 3 millones de años, se denomina vivir cultural matrístico, asociativo, colegiante o integrador. Dicho modo de vivir no es productor de guerras, no es productor de exterminios, no es productor de desplazamientos o de expropiaciones. Tampoco es productor del malestar psicológico expresado en los desarreglos comportamentales que están consignados en el manual de MS5. Es decir, este vivir cultural característico del origen de nuestra especie y que atraviesa la gran mayoría de nuestra historia, que data de unos 3 millones de años, es un vivir que no produce lo que sí produce el vivir cultural matriarcal-patriarcal. No produce guerras, no produce desplazamientos, no produce expropiaciones, no produce tampoco pérdidas de la salud, del cuerpo o del alma. Este modo de vivir es un modo de vivir centrado en la colaboración y en el cuidado recíproco, es decir, en la ética, mediante relaciones entre los géneros y las generaciones, al margen del dominio del hombre sobre la mujer y viceversa, y al margen del dominio de los niños por parte de los adultos. Las relaciones de dominio de una figura paterna, bien sea la del padre, que origina el patriarcado,
o bien sea la de la madre, que origina el matriarcado, producen o desencadenan infinidad de fenómenos en distintos órdenes del vivir humano, productores de malestar psíquico o corporal en quienes participan de dicho vivir. El malestar del patriarca pasa por verse privado del vivir en el amar, al vivir en el poder, en el dominio y en la conservación de su primacía. El malestar de los hijos que presencian relaciones de competencia o de poder entre sus padres y que la reciben a su vez de ellos, puede ser la expresión de una interiorización de esa forma de relación en la relación con ellos mismos, que es el mecanismo fundamental de la neurosis. O puede instalarse como un patrón para relacionarse con los demás, que es el mecanismo fundamental de la histeria. Es decir, relaciones centradas en la competencia por parte de las figuras paternas pueden inducir en sus hijos la interiorización de esa forma de relacionarse con ellos mismos, es decir, puede inducir una forma de relacionamiento consigo mismo que sea antagónica, que da origen a la neurosis, o puede producir una forma de relacionamiento fundamentada en el antagonismo con el otro, que da origen a la histeria. La distribución piramidal jerárquica de las culturas matriarcales-patriarcales asigna privilegios y distribuye privaciones. Es de suyo inequitativa y excluyente. En tal sentido, el malestar en la cultura es de naturaleza cultural y está dado por el modo de vivir y convivir de la cultura matriarcal-patriarcal. El complejo de Edipo no expresa una dinámica universal, sino una situación particular que surge en un niño que tiene un padre que no lo ama, que desconfía de él, que compite con él, que lo niega, lo sabotea y lo menosvalora. Las figuras paternas son el eslabón del niño frente al mundo. Los padres son los representantes del mundo ante el niño, así como son los guardianes del niño frente a las potencias destructivas del mundo. Y dado nuestro carácter social, nuestra adicción a los otros, es sencillamente dramático para un niño contar con el desamor de uno de sus padres hacia él. En tal sentido, Maturana afirma que la única condición para que surja un adulto responsable es que el niño haya contado con una madre que desee ser madre, que se respete a sí misma y que respete a los demás, que juegue con él, que no castigue sus equivocaciones como si fueran mentiras, que ponga límites desde un trato amoroso, dignificante, desde un respeto incondicional hacia ella y hacia él. El malestar en la cultura no es un asunto constitutivo e inherente a la condición humana, sino que es una opción que surge de un vivir cultural particular, en particular del matriarcal-patriarcal. La fuente del sufrimiento no radica en la vivencia de un suceso traumático en la infancia y en la predisposición constitutiva a pasar por el complejo de Edipo. El sufrimiento se desprende de un modo de vivir, de sentir, de pensar, de ver y de relacionarse consigo mismo y con los demás, en el cual la autodepreciación ha sido aceptada como normal. Como afirma Dávila, la causa por la cual buscamos ayuda relacional es de origen cultural y tiene que ver con el haber aprendido a vivir de espaldas al propio querer, con el haber aprendido a querer lo que no se quiere, mecanismo que constituye el motor fundamental de las adicciones. La cultura matriarcal-patriarcal, al cultivar relaciones centradas en el dominio, en el control, en el mando y en la manipulación, es susceptible de llegar a producir verdaderas adicciones al malestar. De tal modo que resulta por lo menos sensato arriesgar la siguiente afirmación.
la adicción al malestar que suscita la cultura matriarcal-patriarcal se convierte en el fundamento de todas las demás adicciones que genera el ser humano en este modo de vivir y de convivir. Todo lo cual nos indica que pensar que los seres humanos hemos vivido exclusivamente en culturas matriarcales, patriarcales, implica quedarnos atrapados en formas de relacionarnos, de vivir y de convivir generadoras de malestar multidimensional, es decir, de malestar en el cuerpo, en la mente y en el alma, que puede llegar a constituir una verdadera adicción al malestar que puede expresarse a través de cualquier otra adicción que produzca tal efecto. Con razón, apelaban los griegos en esa relación espontánea y afirmativa que tenían con los placeres, que frente a ellos había que practicar constantemente pruebas de resistencia para probarse que efectivamente se seguía siendo dueño y gobernador de sí mismo, es decir, practicante de la ética y de su consabida libertad, respeto y responsabilidad. Nos queda, pues, reflexionar sobre nuestras dinámicas emocionales, sobre los sentires relacionales íntimos desde los que nos encontramos con nosotros y con los otros, reflexionar sobre nuestra vanidad, sobre nuestra envidia, sobre nuestra competencia, sobre nuestro rencor, sobre nuestra soberbia, sobre nuestras tendencias a hacernos amos o esclavos. Nos queda reflexionar sobre nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de reaccionar, de relacionarnos con la verdad, si nos relacionamos con la verdad desde el apego a tenerla o si nos relacionamos con ella desde el desapego a tenerla y desde el rigor del pensar. Nos queda recapacitar sobre nuestro modo de orientar, de llamar la atención, de sancionar o de reprobar a nuestros estudiantes, si lo hacemos desde la agresión o si lo hacemos desde el amor. Nos queda pensar sobre nuestra relación con nuestras equivocaciones y las equivocaciones de los demás, si lo hacemos desde la culpa o si lo hacemos desde la inocencia y la responsabilidad, dado que las equivocaciones son inocentes. Nos queda reflexionar sobre nuestras preferencias, nuestros placeres y nuestras adicciones, para evitar o desprendernos de la posible adicción al malestar que muy probablemente aprendemos del vivir y convivir de la cultura matriarcal-patriarcal. Nos queda reflexionar sobre nuestras masculinidades y feminidades, si están en el horizonte del dominio sobre los otros o si están puestas al servicio del amor y el cuidado de nosotros y de los demás. Son estas algunas de las inquietudes que nos deja el hecho de soltar la idea de que los seres humanos hemos vivido siempre en culturas matriarcales, patriarcales. Efectivamente, los seres humanos somos seres fundamentalmente amorosos desde nuestra biología. Al fin y al cabo somos mamíferos. Y dicho amor no es un acontecimiento, ni es un don, ni es una dádiva. Sencillamente es la emoción más ordinaria en la naturaleza. Es el medio ambiente natural del cual emergimos como especie que hace su vivir en el lenguaje y en la cultura. Ese amor, en términos de Maturana, es un dominio conductual, es decir, un modo de comportarnos en el que nosotros mismos, los otros y lo otro surgen como válidos y legítimos en convivencia. Desde esta dinámica emocional, cuando surge el enamoramiento frente a otro, no surge el deseo de tenerlo a toda costa, como se desea obtener un tesoro, así sea a través del robo o de la usurpación. El amor, que está fundamentado en el amor emocional, nos inunda como el agua llena todos los espacios vacíos de una esponja, pero lejos queda el deseo de manipular al otro, de someterlo, de hacerle daño o de expropiarlo de su bienestar. Bueno, queridos compañeros, esta era la reflexión que tenía para el día de hoy. No sé si hay alguna
pregunta o si le damos la palabra al profesor César. Bueno, vamos a finalizar. Ah, hay una manito levantada. Juan José. Juan José. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Bueno, más que una pregunta, también es una observación a lo que propone el profe pues, con esta reflexión, y es el hecho de esos hogares funcionales que se sirven es como de ese legado matriarcal, ¿cierto? Porque es un espacio flexible, es un espacio que permite crecer, es un espacio que permite percibir y concebir la vida de una manera más dulce. Y eso es lo que se necesita para entrar a una sociedad y pues transformarla desde dentro, ¿cierto? Que no sea una sociedad que se lo consuma y se lo absorba todo por esta competencia constante, ¿cierto? Por digo yo, me atrevo a decir, neofascismo o fascismo, ¿cierto? Que se da también, por ejemplo, en algunos pensadores, como lo es una señora llamada Lynn Margulis, fue una microbióloga excelente. Ella proponía el hecho de que, por ejemplo, la evolución no se dio por competencia, la evolución de las especies, sino todo lo contrario, que se dio por colaboración. Y bueno, eso no se lo inventó ella, eso ya venía pues como desde hacía mucho tiempo atrás, pero ella lo rescató y le dio fuerza, diciendo que la clave y la base de la evolución es la simbiosis, ¿cierto? Es esa cooperación entre todas las personas, y esto es un pensamiento muy matriarca, en todo el buen sentido de la expresión, porque eso es lo que busca, ¿cierto? O sea, es como busca unificar, busca darle fuerza a la vida, busca darle fuerza a las virtudes que tiene cada persona. Entonces, Correcto. esta es la reflexión que me trae la palabra del profe. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Solamente de pronto como una precisión, Juan José, en la presentación yo me refiero a las culturas matriarcales, patriarcales. Esas dos culturas comparten prácticamente como la misma organización. Son culturas en las que el dominio tiene un lugar muy importante. Las patriarcales son culturas en las que domina, digámoslo, el padre. Las matriarcales en las que domina la madre. Frente a esas dos culturas, y yo creo que tú estás hablando específicamente de esta que voy a mencionar, estamos hablando de una alternativa que la denominamos matrística. Y la matrística es la que goza de esas características que tú estás celebrando. La cultura matrística es la cultura en donde no hay dominio del hombre sobre la mujer ni de la mujer sobre el hombre, sino que hay una simbiosis, como tú lo dices. Entonces, sencillamente como invitarte a adoptar como esta diferenciación que hacemos en el lenguaje, que me parece como muy pertinente, ¿de acuerdo? Pero de resto, completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, también desde la biología cultural, Humberto Maturana, junto con otro biólogo de apellido Potosí, si mal no estoy, plantean que las especies surgen de una deriva natural, no de una competencia entre ellas, sino simplemente de una deriva natural. Muy bien, Juan José, muchas gracias por tus palabras. Profe, Bueno, gracias a usted también. muy bien, Juan José. Muy bien, Natalia. Entonces creo que podemos ¿Tiene darle alguna la palabra intervención? Paola. a Paola. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Pues muy interesante esta apertura que haces, Carlos. Creo que es pertinente especialmente para lo que está viviendo nuestro país en estos momentos. Y justo ahí es que traigo pues como un interrogante al respecto de cómo desde el entendimiento de la cultura o cuál es la responsabilidad que tiene la escuela para volver a reconfigurar esas relaciones en un estado como el que está ahora nuestro país, ¿cierto? Ajá. Donde el padre ha desaparecido y con la desaparición del padre, o ha mutado, pues yo no me atrevería a decir que ha desaparecido, ha entregado un poco su lugar, y donde las organizaciones y las estructuras pues ya no tienen credibilidad, ¿cierto? ¿Cómo configurar entonces esta concepción de cultura y cuál es el rol que tendríamos que tener nosotros
como formadores, pues, y como instancias educativas. Muy bien. Bueno, muy bien, me gusta mucho esa pregunta. ¿Me recuerdas cuál es el enfoque pedagógico que ustedes practican en la escuela, Débora, Paula, por favor? Integrador. No, el crítico social a partir de la metodología BP. Muy bien. Pedagogías integradoras, sí. Exacto, muy bien, sí, porque por la exposición que tú hiciste en la pasada reunión del ecosistema educativo, yo siento que estamos apuntando como al mismo horizonte. Bueno, Paula, si uno reconoce que la fuente fundamental del malestar en la cultura está dado por el vivir matriarcal-patriarcal, se le abre a uno un horizonte de transformación impresionante. Empezar uno, por ejemplo, por deconstruir todas esas comprensiones que hemos hecho acerca de muchos fenómenos humanos sobre la base de ese presupuesto, ¿cierto? De que los hombres somos hostiles, que somos malos, que somos conflictivos por naturaleza. Entonces, ahí se nos abre, pues, pienso yo, a todos los que asumimos con seriedad esta diferenciación o esta noticia que no siempre hemos vivido en culturas matriarcales, patriarcales, se nos abre la posibilidad como de construir y volver a construir muchas comprensiones que tenemos sobre muchos fenómenos humanos, pero de una manera más concreta, Paula. La premisa del cambio cultural profundo, del cual estamos hablando. Ya. ¿Aló? Ya le vamos a dar la palabra a César. La propuesta de la transformación cultural profunda de la cual estamos hablando desde la institución universitaria Envigado, desde el Centro de Pensamiento Pedagógico y desde el ecosistema educativo 4.0, pasa por la siguiente afirmación. Este es el axioma de la transformación cultural profunda. Si una sola generación de niños y jóvenes es educada por una sola generación de adultos, padres de familia y docentes, conscientes de la pedagogía de la mar, eso implica muy conscientes, Paola, de las emociones que estamos transmitiendo mediante el proceso de enseñanza, estudio y aprendizaje, y centramos esas emociones en el amar, que en términos de Maturana es una forma de comportamiento donde yo surjo como válido y el otro surge como válido. La cultura colombiana empieza a experimentar un cambio significativo en su rumbo. Por eso es que con estos espacios estamos, y yo sé que lo vamos a lograr, Paula, vamos a lograr un movimiento educativo en el municipio en el cual quienes estemos desempeñando esta labor de orientar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, cada vez seamos más conscientes de las emociones que estamos transmitiendo. Y en la medida en que cada vez seamos más conscientes de que la emoción desde la cual estamos haciendo educación es la del amor, en la cual aceptamos al otro como válido, lo aceptamos como válido, entonces ese cambio cultural va a tener unas raíces muy profundas, Paula, porque vamos a tener unas generaciones que no van a aprender a agredir en nombre de buenas intenciones, porque ese es, digamos, el mecanismo con el cual intergeneracionalmente vamos transmitiendo las emociones que caracterizan la cultura matriarcal-patriarcal, ¿cierto? En nombre de buenas intenciones, maltrato. En nombre de buenas intenciones, maltrato. En nombre de buenas intenciones, maltrato. Y eso es lo que han hecho los ejércitos ilegales y hasta los legales que están involucrados en el conflicto colombiano. En nombre de buenas intenciones, maltrato. Entonces, me parece que esa podría ser como una primera respuesta a esa inquietud, Paula, que yo sé que vamos a seguir conversando al respecto. Claro que sí, muchas gracias. Con mucho gusto, Paula. César. Muchas gracias, Carlos, por la inspirada disertación que nos regalas esta tarde. Y quisiera resaltar un aspecto que me parece muy, muy importante en tu llamado a la composición amigable de los conflictos y al abandono de la polarización, incluso coincidente con una tesis que hoy se divulgó en los medios masivos de comunicación con el anuncio de la candidatura de el rector de la Universidad de los Andes, el doctor Alejandro Gaviria, que hoy manifestó su intención de ser candidato el número 20, según las cuentas que van ahora, para el proceso de la presidencia. Y él hoy decía un asunto muy interesante
una postura muy interesante y era un llamado, él decía, a hacer política sin violencia y sin polarización, que es un poco lo que produce esa cultura patriarcal en la que nos ubicamos los colombianos y los latinoamericanos y que sabemos, por ejemplo, que la psicología social y la psicología comunitaria pues trabaja fuertemente por tratar como de que hagamos un proceso de transformación cultural hacia culturas más inclusivas, a culturas que respeten más el proceso de la diversidad, que yo creo que es tu llamado y que me parece que es absolutamente consistente con tu producción académica de hace ya varias décadas. Muchas gracias por la reflexión que nos regalaste. Muchas gracias, César. Bueno, no te voy a responder para no quitarle tiempo al ponente que sigue después de mi intervención, que precisamente sos vos. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar entonces este encuentro con la intervención Una mirada al cuerpo contemporáneo desde los tatuajes, a cargo de César Augusto Jaramillo Jaramillo, magíster en educación, psicólogo y candidato a doctor en ciencias sociales y profesor investigador de tiempo completo de la institución universitaria de Envigado. Muchas gracias por la invitación a mi colega y profesor Carlos Palacio, y muchas gracias a las personas que nos acompañan esta tarde y a la Secretaría de Educación que permite este espacio de reflexión, especialmente a nuestro secretario Juan Gabriel. Voy a compartirles una presentación que va a servir de guía para este espacio de presentación que tiene por título Una mirada al cuerpo contemporáneo desde los tatuajes. Esta presentación pues hace parte de las reflexiones de la tesis doctoral que actualmente estoy en proceso de terminación para ya envío a juzgamiento de pares académicos. ¿Me confirman que estén viendo las diapositivas, por favor? Sí, César. Muchas gracias. Bueno, voy a partir de ubicar la temática en el contexto de la reflexión de las ciencias sociales. Yo estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y aquí me centro en una teoría de punta que se denomina el giro corporal. El giro corporal se enuncia a principios del presente siglo por un estadounidense economista de apellido Kutter, que habla que el giro corporal comienza con la obra de Foucault, específicamente con sus reflexiones sobre la sexualidad, sobre el biopoder y la biopolítica. Y podríamos decir que el siglo XXI es gran parte un siglo del cuerpo, por todos los asuntos que estamos viviendo hoy en torno al cuerpo en la época contemporánea. La proliferación de las cirugías estéticas, la tiranía con el cuerpo fit y con la asistencia a los gimnasios, y incluso con las modificaciones corporales, entre ellas el tatuaje. Pero estas son múltiples formas de modificación del cuerpo que hablan que el siglo XXI es un siglo del cuerpo, un siglo que tiene como una de sus preocupaciones centrales el cuerpo. Y voy a empezar con una frase, introducirme en el tema específico de Le Breton en un texto que él publica en el año 2013, que lleva por título El tatuaje,
y que se encuentra en este momento pues disponible a través de publicaciones físicas en las bibliotecas en nuestro país, y que se consigue pues a través de las librerías web. En este texto, él afirma que el tatuaje es hoy una tendencia planetaria. El cuerpo desnudo parece ser algo insoportable. Y digamos que esta frase es muy pertinente para inaugurar este espacio en la medida en que vemos que el tatuaje es un fenómeno social supremamente visible y supremamente regular y presente en el paisaje urbano y humano actualmente las ciudades, incluso planetarias, de las grandes ciudades del mundo, de las ciudades en los diferentes continentes, incluso visible por nosotros los docentes universitarios en la universidad, incluso por ustedes en la institución educativa, sobre todo en el bachillerato. Y esto habla de que los jóvenes actuales están portando unas marcas en sus cuerpos que se tejen y se logran con tinta, pero más allá de esa impronta de la tinta en la piel, estos sujetos están tratando de delinear con estos trazos unas significaciones sobre su subjetividad y que tienen que ver incluso con la relación que los sujetos tenemos en la época actual, que yo llamo contemporaneidad, auxiliándome de un filósofo que la delinea muy bien, que es Castoriadis, uno de ellos es Castoriadis, y que tiene que ver con cómo el sujeto construye su subjetividad no solamente desde el punto de vista intrapsíquico, sino desde el punto de vista de sus relaciones sociales. Entonces la subjetividad se constituye en una construcción social. Otro filósofo que coincide con esa teoría es Agamben, que dice que la contemporaneidad es precisamente una manera de los sujetos a ser consciente la época en que habitan. Contextualicemos un poquito la historia del tatuaje para las personas que no se han acercado al fenómeno. La palabra tatú viene de un término de las islas que se ubican en Oceanía, en el Pacífico, específicamente en una islita que está allí, que se llama Tahití, donde un viajero famoso inglés de apellido Cook detecta el fenómeno del tatuaje de personas que se inyectan con espinas de pescado o con espinas de árboles frutales, tinta negra generalmente originada por la quema del carbón vegetal o incluso por el carbón mineral, y se le inyectan debajo de la piel. Y es curiosísimo porque esas narraciones que hace Cook en 1769, cuando él regresa de sus viajes, comienzan a generar un boom del tatuaje en Europa desde esta época. Y incluso es una cosa curiosa que los países anglosajones, tanto los que están ubicados en las islas que configuran el Reino Unido y Estados Unidos y Canadá, son actualmente uno de los países pioneros del tatuaje en el mundo, donde se usa mucho y donde están grandes tatuadores que representan este oficio arte, como yo lo llamo.
el tatuaje no fue siempre aceptado y hubo un momento entre los siglos XVIII y XIX que fue rechazado por ser síntoma de barbarie, porque estaba asociado con personas de mala reputación, prostitutas, marineros, expresidiarios, incluso en la época antigua los tatuajes se usaban en los esclavos, en Grecia y en Roma, e incluso en los gladiadores. Entonces estaba ligado a personas que no tenían una posición ventajosa en la sociedad. Entonces eran mirados como algo peligroso y algo que no era aceptable. De hecho, incluso yo pude constatar en el trabajo de campo que hice aquí en Envigado, porque mi estudio es situado en Envigado, en el fenómeno del tatuaje en Envigado, pude mirar que aún hay un rechazo al tatuaje, sobre todo por las personas adultas mayores y por algunos adultos que consideran que es mancillar el cuerpo del Espíritu Santo, que es transformar un cuerpo que, comillas, es perfecto. Entonces, el tatuaje produce ese tipo de reacciones en las personas que lo observan. Además, inicialmente se liga a sociedades machistas, generalmente lo portan los hombres, aunque tempranamente en Europa se comienzan a ver algunas mujeres tatuadas, no la gran mayoría, pero sí hay algunos casos. Pero vemos, por ejemplo, en el siglo XXI una emergencia muy fuerte del tatuaje en las mujeres, que no se daba antes en el siglo XX. Entonces vemos que es una cultura que domina las sociedades desde los años 60 del siglo XX y que en este momento se desarrolla con una fuerza inusitada en la presente época del siglo XXI. Antes asociada a lo masculino, a lo heterosexual, a la virilidad, a la fortaleza, a la agresividad. Incluso podríamos decir que tenía un emparentamiento con la cultura burguesa. En la época actual hay un fenómeno muy importante, y es que a la práctica social del tatuaje entran las mujeres, y entran no solamente como mujeres tatuadas, como estamos observando ahí en la imagen. Eso es una imagen de mi trabajo de campo en un estudio de tatuaje, donde a una chica le están imprimiendo en la parte externa del muslo un tatuaje de un tamaño bastante considerable. Las mujeres no solamente entran al mundo del tatuaje como tatuadas, sino como tatuadoras. Incluso tuve la oportunidad de contactarme en el trabajo de campo con 5 tatuadoras ubicadas en los estudios de tatuaje aquí en Envigado. Aunque es todavía una profesión más masculina que femenina, las mujeres incursionan de una manera muy positiva y con buen reconocimiento por parte de la comunidad de personas que se tatúan. Esta práctica social actualmente se alimenta de la globalización y por eso vemos dibujos inspirados en tatuajes japoneses o maorís o traídos, por ejemplo, de las culturas africanas o incluso de las propias culturas étnicas indígenas colombianas. Y aquí se marca el cuerpo con signos astrológicos, animales, símbolos, firmas, fotografías de mascotas, y se utiliza cualquier parte del cuerpo, incluso la cara, el rostro, los genitales entran como partes que se pueden tatuar. Y esto en el cuerpo se utiliza una variedad de motivos que muestra ese sincretismo cultural que atraviesa
los fenómenos actualmente de la globalización. El tatuaje es una construcción social del sujeto y el cuerpo. Ese es un asunto de mi tesis central de doctorado. Y estas marcas que quedan fijadas en el cuerpo, en ese lienzo que es la piel humana, van más allá de la biología, y a ese cuerpo se le suma lo simbólico, se le suma la construcción cultural, y ese cuerpo que el sujeto disfruta y padece, es ese sujeto que está construyendo su cuerpo a través de la modificación corporal, como lo plantea un estudioso de las ciencias sociales, un chileno que se llama Ganter y que está citado allí. Traigo una frase de una joven tatuada que tenía este tatuaje que vemos tan bello, tan bien logrado en el empeine del pie. Dice: este tatuaje representa mi amor por la cicla. Ella me lleva a todas partes, por eso está tatuada en mi cuerpo. Miren cómo hay una conexión y una representación que refleja las elecciones de ese sujeto, las preferencias, lo que a ella le gusta, con eso que se identifica. El tatuaje es una manera subjetiva de ser y de representarse socialmente, y entonces ahí el tatuaje aparece en la juventud como una manera subjetiva de ser, aparece también como una forma social de representar el cuerpo para sí y para el otro, ya que, como lo afirma Le Breton, el cuerpo no se elige, el tatuaje sí. El cuerpo es resultado de los procesos genético hereditarios, y estas grafías con tintas negras y colores que representan esas construcciones sociales y subjetivas sí se eligen, y el sujeto ahí puede representar aspectos de su ser individual y de su ser social. Por ejemplo, esa frase de esta chica que dice: protégeme que yo te protegeré. Y esta frase, frente a esta frase, ella dice que la lleva en su cuerpo como una máxima para mis relaciones con las personas que me rodean. Yo protejo si soy protegida, yo abandono si soy abandonada. Entonces miren cómo esas frases no se colocan al azar, sino que hay toda una intencionalidad del sujeto al portarlas en su cuerpo. El cuerpo se inscribe, el cuerpo se marca, el cuerpo por eso se tatúa. Y bajo el impulso de las culturas juveniles se desarrolla el tatuaje desde el siglo anterior, siglo XX, la cultura punk, heavy, rock, rockera, y todas las tendencias juveniles empiezan a interesarse por el fenómeno del tatuaje, y se considera como una práctica que incluso representa el sentido de pertenencia grupal, e incluso una manera de relacionarse con la alteridad, una forma de inscribir ese cuerpo que se representa, incluso estableciendo diferenciaciones con el mundo adulto y con la cultura hegemónica. Un asunto que nos muestra eso, otro testimonio de una tatuada que tiene este tatuaje, tienen ahí esas plumas con unos pájaros que se van desprendiendo de ella en la punta. Dice: me hice este tatuaje escondidas de mis padres cuando aún no había entrado a la U. Creo que es una forma de rebeldía contra ellos. Miren cómo ahí aparece esa lucha con la hegemonía y ese intento de dominación de los adultos por los sujetos y los cuerpos juveniles. Y dice: y al momento no saben que me lo hice, por eso está ahí, para ocultarlo fácil. El tatuaje es una expresión de las culturas juveniles, y la expresión de las llamadas culturas juveniles, según Charles Feixen, un psicólogo, un antropólogo español, un juventólogo, una persona muy reconocida no solamente en Europa,
sino en Norteamérica y aquí en la Academia Latina, dice que las culturas juveniles están ligadas a elementos culturales que se destacan, por ejemplo, como el lenguaje, la música, las estéticas, que son hechos sociales que en los jóvenes potencian la manifestación de sus identidades juveniles. Por ejemplo, cuando utilizan lo que aparece en la web, a través de las tecnologías de información y comunicaciones, a través de las redes sociales, a través de los videos en YouTube, a través del manga, de las músicas, diferentes músicas, los grafitis y los tatuajes. Estos son todas expresiones que reflejan búsquedas, hallazgos, desencantos, encantos, encuentros y desencuentros que manifiestan las polaridades juveniles de nuestros jóvenes contemporáneos, de los cuales no escapan los colombianos, y que en ese mundo global se refleja aquello que afecta lo local. Ese concepto de local es explicado, entre otros, por el citado Robertson, que dice que lo global genera un influjo en lo local, y entonces al transformar lo local ya no podemos hablar de localidad sino de glocalidad. Ese término sale de esta construcción de mirar cómo en este momento estamos permeados, por ejemplo, desde nuestro celular por la globalización. En la contemporaneidad aparece el tatuaje y en la contemporaneidad se observa que hay una transformación en el sentido, en la significación histórica, y eso, si seguimos las huellas en los orígenes, podemos constatar, por ejemplo, en una investigadora colombiana, Pérez, que es incluso mi asesora de tesis doctoral, que escribió su tesis de maestría sobre el tatuaje. Dice: el tatuaje en la contemporaneidad ha adquirido nuevas formas, usos y valores sociales. Dejó de ser una práctica exclusiva de la marginalidad, tal como se reconocida durante el siglo XIX y XX, y hoy es más frecuentemente posible ver cuerpos tatuados en distintos sectores sociales sin restricciones o muy pocas de género, de edad o estatus. Y eso lo constatamos. Ahí traigo una fotografía también del trabajo de campo. Esos son mis hijos con un tatuaje que se hicieron cada uno al lado del corazón. Ellos son montañistas y tienen dibujado el contorno de ellos sentados frente a una fogata. Eso es lo que representan en el tatuaje. Presentación social del cuerpo. Miren, ahí tenemos una imagen que habla más que 1000 palabras. Esta es una joven que me permitió tomarle la foto en Expotatú del año 2018 en Medellín. Se hace una exposición de tatuaje inmensa con miles de visitantes, y esta es una antioqueña, miren, con una gran superficie de su cuerpo tatuado, porque el cuerpo también tiene una representación social. El cuerpo es para el otro, no solamente para mí mismo. Y entonces, por eso hablamos de una visibilidad del cuerpo, y utilizamos un concepto de Brigetti, un científico social italiano que plantea el concepto de visibilidad, y él dice que los seres humanos buscamos inscripción y proyección de la acción social, hacernos visibles al otro en los contextos que interactuamos, en los contextos donde se configuran nuestras relaciones, y por eso nosotros tenemos una presentación del cuerpo, y no solamente a través del tatuaje, a través del vestido, del peinado, de todas las formas que utilizamos para representarnos frente al otro e interactuar con el otro, para vincularnos con el otro. El tatuaje es un hecho cultural, a pesar de que el tatuaje aún es visto por sectores de la sociedad con marcas sociales negativas. En este momento hay una afirmación positiva, sobre todo de los jóvenes, y ellos hacen ahí una construcción
de un mundo siempre naciente, como lo plantea Maffesoli. En esta reflexión de mi tesis doctoral los vemos como, no como un problema a los jóvenes, sino como una oportunidad, y esas subjetividades las vemos como en una búsqueda de su razón de ser y de existir, buscando un lugar en el mundo, un lugar simbólico en lo humano, en el universo, buscando en el planeta Tierra a través del tatuaje. Los contemporáneos viven en esos mundos planetarios interconectados, donde el tatuaje no es una manera, no es únicamente una moda, no es solamente un hecho cultural, sino que es el reflejo de una apropiación lúdica de sí mismo, aunque también tiende a convertirse en un producto cultural de consumo más. Y esto precisamente es lo que yo he detectado en el proceso de trabajo de campo etnográfico, en los estudios de tatuaje con los que me he constatado, que se construye el cuerpo a través de esa práctica social del tatuaje. Estas son mis referencias, algunas referencias que están mencionadas aquí en el texto, y termino con una imagen. Miren, ese tatuaje está hecho en el muslo de un joven, se lo está tatuando, y miren esa figura que es completamente atípica, incluso que uno dice es una figura sacada como de los sueños, y que representa para él los mundos que habita, sus fantasmas, las relaciones que él tiene con sí mismo y con el mundo que lo rodea, con ese espacio local y global en el cual los sujetos construyen la subjetividad. Gracias entonces por la atención y las preguntas, que me encantaría que vinieran, porque me ayudan a terminar de construir las reflexiones que estoy tejiendo alrededor de mi tesis doctoral. No sé si alguien tenga alguna pregunta para César. Juan José. Muchas gracias. Señor César, mi pregunta es, pues como usuario también del tatuaje y como tatuador, ¿cómo ve usted o cómo observa, cómo analiza el cambio de la significación de llevar un tatuaje ahora en estos días? Porque yo tengo en conciencia, a mí me tocó esa época en la que un tatuador era tan radical que decía, si usted no tiene un significado para tatuarse, para plasmar esto en su piel, no cuente conmigo, yo no se lo voy a tatuar, busque quién. Entonces era muy gracioso porque era como un condicionamiento social, una condición social. O sea, el tatuaje tiene que significar algo para que usted lo pueda llevar tranquilamente, si no, perdió el tiempo y la plata y la piel. Muy interesante lo que tú me planteas, y yo lo encontré incluso, y lo digo en la tesis doctoral. El tatuaje hay veces puede ser simplemente puesto por un criterio estético. Me gusta y simple, o sea, no hay otra significación y otra explicación. Incluso recuerdo de un tatuador de Envigado que me contaba que su primer tatuaje se lo hizo en medio de una borrachera. Estaban en Argentina y en medio de la borrachera se pasaron de vinos, y él me decía, a todos nos dio, estábamos pasando por un estudio de tatuaje que son muy comunes, mucho más comunes los estudios de tatuaje en Buenos Aires, Argentina, que en Bogotá. O sea, es una ciudad de mucho más cultura de tatuaje que incluso Bogotá, siendo Bogotá en este momento una de las ciudades más importantes en tatuaje de Colombia. Y él decía que entraron y
y que el tatuador era preguntándoles que qué les tatuaba, pues porque no había, entonces que cada cual empezó a mirar a ver cuál era el catálogo que él tenía y escogió y se puso cada uno distinto. Y que la única significación de ese tatuaje era recordar y reírse de la rasca que tenían y que incluso el dolor del tatuaje se las quitó, que en medio de la experiencia del tatuaje pues se les fue pasando la prenda que tenían con el tatuaje. Otro testimonio que también capturé de una tatuada. Estaban 3 primíparas de la IUE, estaban empezando la carrera y eran de las más cercanas en ese proceso de acompañamiento de la dificultad de uno llegar a la universidad y sentirse en un espacio muy grande donde no encuentra a nadie conocido. Entonces eran las 3 parceritas y también se fueron y se tomaron unas cervezas en uno de los sitios cercanos a la universidad y una de ellas dijo, vámonos a tatuar para generar una recordación de este momento, ¿cierto? Y fueron y se tatuaron la simbología de la FI, de psicología, cada una en la misma parte del cuerpo. Ellas se las tatuaron aquí en esta parte de la mano, en la mano izquierda. Y fíjense que no hubo ninguna planificación, sino que salió simplemente en el fragor del momento. Y conozco, por ejemplo, también otra experiencia de un tatuado que se está haciendo un tatuaje. Incluso yo estoy observando en ese momento la sesión de tatuaje y ve un tatuaje en una chica, le gusta mucho y le dice, yo quiero que me haga ese tatuaje. ¡Pum! Pues no había ninguna conexión, sino simplemente estética. Y efectivamente se lo hizo, y es más, incluso no tenía con qué pagárselo, pero como era un cliente muy reconocido del estudio de tatuaje, le dije, no había problema. Le dijo, no, yo le pago apenas me paguen la quincena. Entonces miren que eso que tú planteas es cierto. El tatuaje, las motivaciones son tan variadas como son tan variadas, somos tan variados los seres humanos. Y el tatuaje puede tener simplemente una motivación estética o una inspiración, un arranque de momento. Cualquier situación hace posible que se recurra a esa práctica y se recurra sin tanto pudor como se hacía en el siglo XX. Claro, profe, muchas gracias. Y también pues me parece importante mencionar que en este mismo orden de ideas, el tatuaje que predominaba o tuvo un boom también, o sea, tuvo una tendencia muy alta, fue el realismo, ¿cierto? Retratos de personas, animales, etcétera, pero incluso, o sea, y tuvo una muy buena acogida por parte de toda la comunidad del tatuaje, ¿cierto? Incluso también de las personas que no se tatúan, pero les gusta admirar este tipo de obras. Entonces lo que me parece muy curioso es cómo en un lapso tan corto, digamos 10 años, eso para la historia del tatuaje es algo realmente muy corto, me permite como analizar y pensar esos pasos tan grandes que está dando la sociedad a cada instante. Entonces lo que pasa es que ya hay un público que, digamos, difiere o discrepa con el tema del realismo, porque dicen, pues, para uno tatuarse algo de realismo, pues para eso existe la fotografía. Y me parece muy curioso, y optan por tatuajes, digamos, menos elaborados, y encuentran su estética ahí, y también encuentran, pues, su significación, ¿cierto? Su significado. Pero me parece muy interesante es como en tan poco tiempo, algo que tiene tanto valor como digamos es el arte del realismo, también encuentra su oposición y un público diferente. Eso me parece bien interesante. Profe, muchas gracias por la palabra.
Con mucho gusto, Juan José, y coincido contigo que en el tatuaje yo lo anoto en la tesis doctoral, o sea, en 20 años en Colombia hace un proceso de proliferación supremamente rápido, incluso en Envigado, que yo hago un rastreo, como tratar de mirar cuáles son los inicios, es en la última década. En la última década hay un boom del tatuaje, incluso de pasar de que pues había un solo sitio de tatuaje a que en este momento tenemos en la Secretaría de Salud tenemos 30 sitios oficiales de tatuaje, más los que funcionan clandestinamente, que pueden ser más de 30, pero oficialmente hay 30, que son los que visita la Secretaría de Salud para las normas de bioseguridad. Entonces es impresionante el desarrollo y eso se dio en una década, exactamente en el tiempo que tú señalas. Desiderio. Muchas gracias, César. Bueno, disfrutando mucho de tu exposición acerca del tatuaje, de todas las implicaciones que tiene esto pues, en el mundo simbólico, en el mundo real, en nuestra sociedad. Entonces me surgieron varias cosas de tu exposición, entre ellas, entre la simbología, también aparecen los imaginarios y aparecen los fantasmas de las personas, ¿cierto? Casi cuando terminaba la exposición hablabas del fantasma de alguien que se hizo un tatuaje en determinado momento. Eso entonces da a entender de una lectura, desde la subjetividad del sujeto, una lectura de lo biológico, de lo psicológico, por supuesto, ¿cierto? Es una lectura del cuerpo en esas diferentes expresiones. Mi pregunta entonces va en esto, el alcance de esta investigación, yo pienso que habla mucho de las motivaciones. Te preguntaría también de las implicaciones, partiendo de que una persona se la hace en un momento determinado, en un lugar determinado, y que con el paso del tiempo está viendo los efectos de ese tatuaje en su cuerpo, y de pronto pueden haber cambios en su percepción como sujeto, en su subjetividad. Entonces ya no hablo de las motivaciones, sino de las implicaciones. Te pregunto si es parte de los alcances de la investigación o si vas en esa vía de pensar que es otra beta a explorar, porque es demasiado, es un tema que se complejiza porque habla de la realidad social en la cual vivimos y del mundo psicológico pues, en el cual estamos habitando. Entonces, es en ese sentido, motivaciones versus implicaciones, César, y un agradecimiento a estos aportes que das porque da luces no solamente desde el sujeto, sino desde la realidad social. Muchas gracias, César. A ti, Desiderio. No, la tesis no tiene ese alcance que tú señalas, que lo señalas muy bien. No tiene un estudio de las implicaciones, más centrado en el tema de las motivaciones y de cómo la modificación corporal del tatuaje ayuda a la construcción de la subjetividad desde el punto de vista de el sujeto individual y el sujeto social, porque son, digamos, están en el sujeto, pero uno los puede diferenciar y puede reconocer las producciones intrapsíquicas de las producciones que el sujeto conecta con la realidad y con el contexto en el cual habita, ¿cierto? Que incluso eso se da simultáneamente porque lo estudiamos mirándolo desde el punto de vista de cómo se estructuran interrelacionadas esas dos facetas. Es cierto que el tatuaje tiene una implicación con carácter de permanencia en la piel y de hecho incluso cuando se hace el borramiento con láser, de todas maneras quedan unas marcas que son evidenciables si uno se fija con cuidado. Y pasa muchas veces, Juan José que practica el tatuaje, que muchas veces sobre un tatuaje se hace
un nuevo tatuaje, o sea, se hace una rectificación de un tatuaje anterior y se monta un tatuaje incluso para borrar el tatuaje anterior. Pero hay una cosa muy particular, y es que en los casos en que yo hablé con las personas que se iban a hacer modificaciones de un tatuaje viejo, porque ya lo veían feo, lo veían desactualizado, ese tatuaje había dejado huellas, no solamente en la piel, sino que estaba en la historia del sujeto. Entonces sí sé que hay unas implicaciones, pero no es el foco de la investigación y no lo pudimos, sí, el cover up. Estaba buscando la palabra, muchas gracias Juan José, no me acordaba la palabra, o la cobertura. Entonces, ese trabajo de la cobertura o de incluso la propia modificación es una modificación que deja huellas en la subjetividad del sujeto, no solamente en el cuerpo, sino que deja en la historia subjetiva, en la historia personal, en la historia social del sujeto. Entonces, es un asunto que podría dar otra vena para trabajos que vengan adelante, pero en este momento no me metí por ese lado. Estoy mirando, es básicamente como el desarrollo del tatuaje en Envigado y cómo a través de ese desarrollo yo miro la construcción del cuerpo y de los vínculos de los sujetos en la sociedad contemporánea. Incluso el caso Envigado es una excusa para estudiar esa modificación del cuerpo y cómo la modificación del cuerpo permite a los sujetos construir su subjetividad y sus vínculos sociales. Muchas gracias por la claridad, me quedó muy Mucho claro. gusto. Cruz. Buenas tardes, un saludo a César también. Buenas tardes. Por toda esta conferencia que nos acaba de dar. Yo le voy a hacer una pregunta a César, incluso pues desde el punto de vista de maestra. Ya en mis largos años de magisterio yo he escuchado mucho entre los jóvenes una expresión que de pronto usted también en el trabajo de campo la escuchó, más arrepentido que un tatuado. Cuando usted dice es construcción de subjetividad, que yo lo entiendo perfectamente, se puede hablar de una etapa solamente de los jóvenes o en el trabajo de campo usted habla. Yo sí conozco pues personas tatuadas ya de mucha edad y tal vez no le he preguntado a alguien si está arrepentido o no. Sí le pregunté a una persona joven que qué tal con esos tatuajes y me dice yo ya ni me los veo, no, yo ya no sé ni que están ahí. Cuando miro mis brazos, yo ya no sé que están ahí. Entonces, si es construcción de subjetividad, bueno, es posible que pues, la subjetividad también va cambiando con los años, ¿no? En el trabajo de campo usted va, me imagino, y específicamente en Envigado, ve mucho más personas jóvenes e hizo trabajo también con algunos ya personas mayores, digámosle 50, 60 años. ¿Qué pueden decir de eso? ¿Y qué pueden decir precisamente de su subjetividad? Gracias, César, muy amable. Cruz, ya vamos a esperar un momentico que parece ser que César tuvo un problema de conexión para que te dé respuesta a tu inquietud. Perfecto, muchas gracias. Aprovecho para decirle ahí a Cruz que muy en la vía de mi pregunta, que era de las implicaciones, lo vi muy consistente con la pregunta que yo estaba generando también. Claro, exactamente. Yo cuando te escuché, Desiderio, buenas tardes, dije, bueno, acá Desiderio me quitó la pregunta, pero sin embargo la voy a hacer. Qué pena, pero se me cayó la conexión. Están haciendo un arreglo aquí en el Dorado y ya nos ha pasado varias veces que tenemos unas caídas de energía porque mueven las conexiones de luz. Entonces,
me salí. Sí escuché, yo escuché un Cruz hasta que sí había tenido acercamiento con personas adultas tatuadas. Y sí, y porque puedo subjetividades establecer cambian. diferencias. Sí, claro. Incluso una vez estaba en el trabajo de campo etnográfico es muy dispendioso. O sea, yo pasaba tardes, yo iba en las tardes y incluso hay veces simplemente observaba, no me contactaba, sino que observaba. Y una vez entró una niña de más o menos por ahí 16 años y la abuelita 60 y punta, 65 años más o menos. Y las dos fueron a hacerse un tatuaje. La niña se hizo el nombre de la abuelita y la abuelita el nombre de la nieta. Era la nieta única y la abuelita era la que la cuidaba. Y la abuelita le pagó el tatuaje a la nieta. A mí me llamó mucho la atención y yo hablé con la abuelita y la abuelita decía que ella hacía esto pues porque primero que le gustaban los tatuajes y que desde hacía tiempos ella tenía como cierta inquietud por el tatuaje y que lo quería hacer para perpetuar esa bella relación que había con su nieta, que era la luz de sus ojos, decía ella. Entonces, obviamente, el tatuaje no es solamente un fenómeno juvenil. El estudio mío se centra en el tatuaje juvenil y digamos que cuando se mira estadísticamente en el mundo quiénes se tatúan más, si los jóvenes o los adultos, pues obviamente es en este momento un fenómeno más juvenil que de adulto o adulto mayor. Y hay adultos y adultos mayores que se tatúan, ¿cierto? Hombres y mujeres. Incluso una vez observé papá, mamá y una adolescente, una niña adolescente también más o menos de 15 años, 16 años, los tres haciéndose tatuajes y los tres en filita, cada uno en simultáneo en el mismo estudio de tatuaje. Entonces, el tatuaje en este momento es un fenómeno popularizado y difundido y que atraviesa todas las capas sociales, como le citaba, por ejemplo, a mi tutora de tesis doctoral, que ella dice, atraviesa todas las capas sociales y que se presenta en todos los géneros y generaciones, incluso utilizando esa palabra que le utiliza mucho Carlos Palacio, géneros y generaciones, atraviesa todos los géneros y generaciones actualmente. El tatuaje no tiene que ser un asunto planificado como lo planteaba Juan José y muchas veces incluso hay arrepentidos y más de uno del tatuaje. Incluso recuerdo un tatuado que ya iba en el tatuaje número 18 y ese día se hizo 3, o sea que ajustó 21. Y este muchacho decía que cuando él empezó la relación de pareja, era un joven más o menos de 21, 22 años, empezó la relación de pareja con su novia actual, la que tenía tatuajes era ella y él no tenía tatuajes. Resulta que él le gustaban mucho los tatuajes de su novia y un día le dio por hacerse un tatuaje sin una motivación más allá de lo estético y él dice que a él como que le metieron algo en la tinta porque él quedó adicto y él dice que el tatuaje es algo adictivo. Incluso él dice, yo no me he hecho más porque no tengo con qué y porque le gustan los tatuajes bien hechos. Entonces los tatuajes de él es de 150,000 pesos para arriba y ha llegado a pagar, por ejemplo, por un tatuaje 800,000 pesos por el grado de elaboración. Entonces este sujeto
dice que la novia, por ejemplo, en este momento es la que lo critica y le dice, ya no te hagas más. Y incluso ella manifiesta ser arrepentida de haberse hecho los tatuajes que se hizo. Porque el tatuaje también obedece a un momento subjetivo. Y el sujeto es cambiante y el sujeto puede en un momento perder la conexión con eso que lleva en el cuerpo y poder querer dar un giro. Incluso, no sé si ustedes han escuchado a personas del jet set que hablan de que quisieran quitarse algunos tatuajes porque ese tatuaje perdió la significación. Por ejemplo, el caso de cuando uno se hace el nombre con los corazones de una persona con la que tiene una ruptura, que también lo vi, que fue a hacerse la cobertura y que ya no quería ver más ese tatuaje en su cuerpo. Entonces, el sujeto no es inamovible. El sujeto, y más el sujeto contemporáneo, una de las características es que es tan líquido como la época. Y en eso yo comparto la tesis de Bauman. Vivimos en una época de liquidez y los sujetos adoptamos esas características de la época. Y no solamente los sujetos juveniles, sino los adultos y los adultos mayores. Gracias. Juan José. Muchas gracias. Y también entonces para complementar esta palabra tan bonita que están tejiendo acá, me parece importante mencionar un personaje de Alemania. No recuerdo bien como el sobrenombre que tiene, pues ya de acuerdo a su apariencia. El caso es que el tipo empezó con tatuajes en su piel, en las manos, el pecho, ¿cierto? Y luego ya comenzó del cuello hacia arriba, su cara, sus ojos, de hecho, y empezó a hacerse muchas modificaciones faciales. Se quitó la nariz, se quitó los oídos, se hizo la lengua bífida, un montón pues de modificaciones muy interesantes. Entonces el chico que lo estaba entrevistando también es una persona tatuada y le pregunta pues de modo muy personal si o sea, él cómo se percibe cuando se ve al espejo, qué es lo que él ve y qué es lo que siente al tener esa imagen. Él dice, son dos cosas muy contradictorias, porque o sea, cuando me veo, lo primero que veo es todo ese trabajo, ¿cierto? Todo esa labor que ha llevado, esa labor que ha llevado a lo largo de los años, que le ha costado dinero, que también le ha generado mucho dolor. Pero entonces él dice, o sea, es mi orgullo porque es mi trabajo y es mi proyecto de vida y es en lo que trabajo diariamente y de esto me sirvo para vivir. Sin embargo, también está la otra parte que cuando me miro, me odio. Es una palabra muy fuerte, una frase muy fuerte. O sea, cuando yo me miro al espejo, también me odio. Quisiera no estar así, quisiera estar como estaba antes de modificar todo mi cuerpo. Entonces eso también es una implicación bien profunda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan José, por esos comentarios. Me parece que sí, el ser humano es paradójico y obviamente en un fenómeno humano aparece reflejada la paradoja del humano y aparecen esas dicotomías. Yo suelo leer la dialéctica no como una lucha, no solo una lucha de contrarios, sino que en las dialécticas también hay, en esa lucha de contrarios, aparente lucha de contrarios, hay también unos asuntos en los cuales se pueden ver la complementariedad. Con lo contrario también se puede encontrar el complemento. Entonces, en el tatuaje se ven muchos fenómenos duales y uno no puede decir que solamente esto, sino que es esto y lo otro, que hay que moverse, digamos, en esa dualidad y en esa dicotomía del humano. ¿Alguien más? Sí.
sí, que es contraria y a la vez complementaria. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? María Victoria. Muy buenas tardes. Pues mi inclinación o mi inquietud con el trabajo que hizo el profesor va desde mi visión respecto al impacto religioso que tiene el transformarnos nuestros cuerpos. ¿Qué observó en la población que fue objeto de estudio respecto a ese impacto religioso? O sea, dentro de algunas citaciones bíblicas habla que no se debe tatuar ni debemos transformar nuestro cuerpo. ¿Qué conceptos logró observar o qué conceptos logró que las personas que usted hacía las encuestas o que las observaba o que les preguntaba tocaron ese tema, si se logró dar esa situación? Específicamente, María Victoria, en el trabajo de campo no apareció, pero en los autores que leí, uno de los, digamos, de los asuntos que transforma el tatuaje en la época actual, en el siglo XXI, es un poco como los cambios ideológicos y la caída de los metarrelatos que se da en la época actual. Esa caída de los metarrelatos y de los cambios ideológicos posibilita otras visiones. Incluso, por ejemplo, hay una cosa muy particular. Acá se ve, en Colombia, se ve, por ejemplo, en los tatuajes, el uso, por ejemplo, de hacerse el rostro de Jesucristo, el rostro de una advocación de la Virgen María o el símbolo del Espíritu Santo, o sea, lo religioso en el cuerpo, ¿cierto? Se ve, pero, por ejemplo, en el tatuaje mexicano es una presencia fuertísima. Incluso hay un estudio de una antropóloga de Bogotá que hizo su tesis doctoral también sobre el tatuaje, pero en México, donde ella dice que esa estética es una parte de la estética mexicana. Entonces, por ejemplo, usted encuentra en jóvenes y adultos tatuados, por ejemplo, con la advocación de la Virgen, de la Virgen y de diferentes vírgenes, o sea, no solamente pues la más famosa de México, sino en general representaciones religiosas de la cruz, de símbolos que hablan de lecturas trascendentes, espirituales o religiosas, porque uno puede diferenciar esos tres aspectos. Y obviamente venimos en una mirada distinta en la contemporaneidad del cuerpo. O sea, el cuerpo, incluso Juan José mencionaba una palabra que la leí en varios autores que trabajan el tatuaje, el cuerpo como un proyecto. Entonces, en el cuerpo como un proyecto aparece esa posibilidad de romper con las visiones religiosas o espirituales y, digamos, eso posibilita la transformación del cuerpo, incluso la transformación radical del cuerpo, como narraba Juan José, prácticas que incluso no son en este momento extrañas en el contexto colombiano, incluso ni en el contexto envigadeño. Yo logré observar personas con modificaciones corporales dramáticas, con una gran parte del cuerpo tatuado y fuera de eso con piercing y con implantaciones en diferentes partes del cuerpo, o sea, con expansores en las orejas, o sea, con una cantidad de modificaciones. Hice, por ejemplo, de la práctica de colgarse con ganchos de la suspensión corporal,
que también es una práctica que ya en este momento ha llegado a nuestro medio y se practica sin ningún problema, ¿cierto? O sea, como se sabe que es una práctica cotidiana no popularizada tanto como en otros contextos, pero que ya se da aquí. Entonces, eso habla de transformaciones, porque vivimos incluso en un mundo sincrético. La globalización hace que el mundo actual sea un mundo sincrético, donde se cruzan las culturas y se hibrida el proceso cultural. Vivimos en un mundo híbrido. Esa tesis también es muy importante para poder entender estos fenómenos del tatuaje. Vivimos en un mundo de hibridaciones culturales, religiosas, ideológicas. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, siendo así, entonces damos por terminado este seminario de enseñabilidad. A todos nuestros ponentes, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y los invitamos para que nos acompañen el próximo viernes. También vamos a realizar otra actividad a las 2 de la tarde por este mismo enlace. Tengan ustedes una feliz tarde. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, hasta luego. Carlos, a los organizadores, César, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la escucha y las intervenciones. Muy bien, César, te felicito. Igualmente, compañero.